No entres, Luis, por favor. La voz de mi esposa sonaba quebrada detrás de la puerta cerrada con llave. No fue un grito, ni un susurro. Fue esa forma de decir mi nombre, como si al pronunciarlo se le desgarrara algo por dentro, lo que me hizo detener el paso en mitad del pasillo. Me quedé quieto, con la mano a medio camino del pomo. El suelo frío bajo las zapatillas, la luz amarillenta del pasillo, el reloj del recibidor marcando, lejano, las 11 y algo. Todo eso lo recuerdo con una precisión que me molesta. Ojalá pudiera olvidarlo. Luis, te lo ruego. No entres. La llave giró desde dentro. Un giro seco. Escuché cómo colocaba la cadena de seguridad, algo que jamás habíamos usado en esa habitación. Y entonces, por encima de su respiración entrecortada, llegó otro sonido. Al principio pensé que era el ruido del viento colándose por la ventana. Pero no. Era una respiración profunda. Masculina. No de alguien con miedo, sino de alguien que se sabe a salvo, instalado, como si estuviera en su propio cuarto. Noté cómo se me helaba la nuca. En esa habitación no debía haber nadie. Nadie. ¿Quién está ahí dentro, María? Pregunté, sin reconocer mi propia voz. Silencio. Solo el tic-tac insistente del reloj, y esa respiración al otro lado de la puerta, marcando un ritmo que no era el mío ni el de mi esposa. Me acerqué un paso más. El pasillo se me hizo estrecho, como si las paredes se hubiesen acercado de golpe. Apoyé la palma en la madera. No hacía falta pegar la oreja para saberlo, había un hombre al otro lado. Un hombre, o algo que se empeñaba en respirar como tal. No preguntes, Luis. Vete al salón. Ahora. Hazlo por mí, dijo ella. Su voz venía ahogada, como si estuviera hablando con la cara pegada a la puerta. Me imaginé sus manos sujetando el pomo por dentro, los nudillos blancos, los ojos cerrados. La conozco desde hace más de 40 años. Sé cuando miente. Sé cuando se guarda algo. Aquello no era un simple secreto. Era pánico. La respiración al otro lado cambió. Se hizo más lenta, más honda. Como si el dueño de esos pulmones escuchara nuestra conversación con una calma que a mí me faltaba. Sentí, no sé por qué, que estaba de pie, muy cerca de María. Demasiado. María, abre la puerta ahora mismo, dije, más bajo de lo que pretendía. No obedeció. En vez de eso, escuché un golpe suave contra la pared, como si alguien hubiera apoyado la espalda o la cabeza allí. La madera vibró bajo mi mano. Y entonces lo pensé. Lo pensé con una claridad que aún hoy me avergüenza reconocer, esa respiración la he oído antes. No pude recordar dónde, ni cuándo. Solo supe que no era la respiración de un desconocido. Tragué saliva. En el pasillo olía a lejía y a algo más, un olor encerrado, denso, que se escapaba por la rendija de la puerta, comida recalentada, ropa sin ventilar, noche sin dormir. Si abro, lo empeorarás todo, murmuró María. Déjalo estar. Por nosotros. Por él. Por él. Esa palabra se me clavó en el pecho como una astilla. No hizo falta que dijera el nombre. En esa casa solo había un él del que no se hablaba en voz alta después de cierta hora. Un él que llevaba años bajo tierra. La mano se me aferró con más fuerza al pomo. Durante un segundo, estuve dispuesto a tirar de la puerta, a arrancar la cadena, a enfrentarme a lo que hubiera detrás. A María, a la respiración, a mis propios recuerdos. Pero lo que me detuvo no fueron sus palabras, sino la certeza, absurda y fría, de que al otro lado había alguien que no debería estar vivo. La madera seguía temblando bajo mi palma. La respiración continuaba. Y yo, que siempre me he tenido por un hombre razonable, me descubrí rezando en silencio no sé muy bien a quién, pidiendo solo una cosa, que todo aquello tuviera una explicación que no me destrozara la cabeza ni el corazón.
Porque, unas semanas antes. Nada hacía pensar que llegaríamos a esto. Me llamo Luis Herrera, tengo 68 años, y sigo viviendo con mi esposa, María, en un piso antiguo del casco histórico de Toledo. Un cuarto sin ascensor, con vigas que crujen cuando cambia el tiempo y un balcón desde el que aún puedo ver, si me esfuerzo, la torre de la catedral. Allí criamos a nuestro hijo Álvaro, que murió en 2020, una fecha que para mí no es un número, sino una herida que no termina de cerrarse. Desde entonces, su habitación quedó tal cual la dejó, la cama individual, sin una arruga fuera de sitio, los pósters del Atleti, que se despegan por las esquinas, el escritorio lleno de apuntes de ingeniería, como si él fuera a volver a estudiarlos cualquier tarde. Pasar por delante de esa puerta siempre me producía un respeto extraño, como si entrara en una iglesia pequeña y silenciosa. Durante 3 años, todas las noches, a las 11 en punto, María subía al segundo piso con las llaves en la mano, abría la habitación de Álvaro y se encerraba allí durante 40 minutos exactos. Ni uno más, ni uno menos. Decía que era su manera de sentirse cerca de él, un ritual que yo, en mi prudencia, nunca quise interrumpir. Cada persona vive el duelo como puede, me repetía. Y ella, que siempre fue más madre que mujer, se aferraba a aquel cuarto como quien agarra la última fotografía que queda. Pero con el tiempo, ciertos detalles empezaron a chirriar. Un día encontré en el cesto de la ropa sucia una camiseta talla M que no era mía. Pensé que sería de algún sobrino que había pasado por casa, pero el olor, a humedad y tabaco rancio, no encajaba con nadie de la familia. Otra tarde vi que María cocinaba 3 platos. 3. Con esa precisión que ella tenía de colocar los cubiertos como en una casa de huéspedes. Cuando le pregunté, me dijo que estaba probando una receta nueva, pero cenamos solo 2. El tercer plato desapareció sin explicación. Y luego estaban los pasos. Los escuchaba algunas noches cuando aún no había subido ella al segundo piso. Pasos lentos, arrastrados, como de alguien que no conocía bien el suelo. A veces pensaba que era mi imaginación, el eco de mis propios miedos. Pero un hombre de mi edad sabe distinguir entre un recuerdo y un ruido real. Lo peor llegó una mañana. Me acerqué al mueble del recibidor para dejar mis gafas y vi que faltaba una llave del llavero antiguo que siempre hemos usado. La pequeña, la de la ventana del cuarto de Álvaro. Aquella llave nunca salía de su sitio. Yo intenté ignorarlo. Quise creer que todo tenía una explicación sencilla. Pero los silencios de María se hicieron más largos, y sus ojos, cuando hablábamos de Álvaro, cambiaron de un dolor limpio a otro más confuso, como si escondiera algo que ni ella quería nombrar. Nada, en aquel momento, me hacía pensar que ya habíamos empezado a caminar hacia una verdad que iba a romper la casa en 2. Una verdad que, si lo hubiera sabido, quizá habría preferido no descubrir nunca. La madrugada en que todo empezó a resquebrajarse no tenía nada de particular. Me levanté al baño, medio dormido, guiándome por la luz tenue del pasillo. Pero al pasar junto a la escalera escuché algo que me dejó quieto, como si el tiempo se hubiese detenido de golpe. Una voz. Una voz masculina dentro del cuarto de Álvaro. No era un llanto, ni un murmullo confuso, ni una ilusión nacida del silencio. Era una frase clara, pronunciada con la calma de quien conoce bien ese espacio. Mamá, hoy no abras la ventana. Me apoyé en la barandilla porque sentí que las piernas no iban a sostenerme. Tenía el estómago encogido y un frío seco en la espalda. Esa voz, no puedo decir que la reconociera, pero tampoco me resultó ajena. Y eso fue lo peor. María salió del cuarto unos segundos después, pálida como una sábana. Al verme, intentó sonreír, pero le temblaban tanto las manos que dejó caer las llaves al suelo. ¿Has oído algo? Pregunté. Nada, nada, Luis. Ha sido mi imaginación. La forma en que evitó mirarme fue una respuesta más clara que sus palabras.
A la mañana siguiente, mientras ella estaba en el supermercado, decidí entrar en la habitación. No por desconfianza, me repetí. Solo para tranquilizarme. Pero en cuanto puse un pie dentro supe que no iba a encontrar tranquilidad alguna. La puerta estaba sin seguro, algo que María jamás olvidaba. Y dentro, había señales evidentes de vida reciente. En el suelo, miguitas de pan. Junto a la cama, una botella de agua abierta. Sobre la silla, una chaqueta azul que Álvaro llevaba casi a diario a la universidad. La toqué. Estaba tibia, como si alguien la hubiese dejado allí hacía muy poco. Pero lo peor estaba en la ventana. El pequeño jardincillo exterior, al que casi nadie tiene acceso, tenía la tierra removida. No como lo hace un gato. No como lo hace el viento. Sino como lo hace alguien que entra y sale en silencio, sin querer ser visto. Me quedé quieto, respirando despacio, intentando pensar con claridad. El aire allí dentro tenía un olor distinto, más denso, como de ropa usada demasiados días. Olía a alguien. Bajé las escaleras con la sensación incómoda de estar invadiendo un territorio que ya no era mío. Y cuando María volvió, con las bolsas colgando del brazo, supe que había notado algo en mi mirada. Luis, ¿qué has hecho? María, solo he entrado un momento. Quiero entender qué pasa. No entiendes nada. No puedes entenderlo. Se apoyó en la encimera, como si necesitara sostenerse para no hundirse. Ese fue el instante en que comprendí que lo que escondía no era un recuerdo ni un consuelo. Era una realidad viva. Una presencia que ella protegía. Y, aunque aún no podía admitirlo, aquella presencia había dormido a pocos metros de mi cama durante quién sabe cuántas noches. La grieta ya estaba abierta. Y lo que había detrás empezaba a reclamar su nombre. Intenté hablar con María aquella misma tarde, cuando el sol ya caía detrás de los tejados y la casa parecía más pequeña de lo habitual. No levanté la voz, no la acusé de nada. Solo quería entender. Pero en cuanto mencioné la chaqueta azul, la botella abierta y la tierra removida bajo la ventana, se derrumbó. No lloró de forma ruidosa, como otras veces. No. Se rompió en silencio, apoyando las manos en la mesa de la cocina, respirando hondo como quien intenta contener un dolor demasiado grande. Luis, déjalo. No remuevas lo que no sabes manejar. Solo quiero la verdad. La verdad te haría daño. A los dos. Sus palabras no eran una amenaza. Sonaban más bien a súplica. Y ese tono, ese miedo de madre que protege algo que no entiende del todo, me hizo comprender que aquello no era una simple evasión del duelo. Había alguien más. Alguien real. Aquella noche tomé una decisión que me pesó en el pecho, como si traicionara la confianza de toda una vida. Instalé una pequeña cámara barata en el pasillo del segundo piso, orientada hacia la puerta del cuarto de Álvaro. Nada sofisticado, 60 euros y una aplicación que a veces fallaba. Pero suficiente para registrar quién entraba y quién salía. A las 11 en punto, María subió las escaleras. La cámara la grabó perfectamente, su figura encorvada, la llave temblando en su mano, el gesto nervioso de mirar atrás antes de cerrar. 10 minutos después, cuando yo estaba en el salón fingiendo leer, llegó la primera prueba de que mis sospechas no eran fruto de la imaginación. La puerta se movió. No un golpe del viento. No un roce casual. Un tirón firme desde dentro, como si alguien más quisiera abrirla, pero hubiera sabido cuándo detenerse. Me acerqué al teléfono, incrédulo, repitiéndome que quizá la cámara había captado un reflejo. Pero entonces ocurrió lo que me encogió el estómago de verdad. Una sombra. Alta. Desplazándose frente a la rendija de luz que quedaba bajo la puerta. No era la sombra de María. Ella tiene un andar ligero, casi silencioso. Aquella sombra, en cambio, tenía hombros anchos y un movimiento pesado,
pausado, como si arrastrara su propio cuerpo. Puse el video en pausa. Amplié la imagen. La silueta seguía ahí, imperfecta, casi borrosa, pero indudablemente humana. Un hombre. De eso no podía dudar. Sentí una mezcla de rabia y miedo. Rabia por la mentira. Miedo por lo que esa mentira parecía ocultar. No dormí en toda la noche. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, con el teléfono delante, observando una y otra vez esa sombra que no pertenecía a nuestra casa. Esa sombra que llevaba semanas, quizá meses, ocupando el espacio que un día fue de nuestro hijo. Al amanecer tomé una decisión que ya no tenía vuelta atrás. Al día siguiente revisaría la grabación cuadro a cuadro, hasta encontrar algo más que una sombra. ¿Y lo que encontré? No estaba preparado para verlo. A la mañana siguiente, cuando María aún dormía la siesta, ese sueño ligero que solo encuentra después de llorar, me senté frente al móvil con las persianas a medio bajar y el sonido apagado. Abrí la grabación de la noche anterior y avancé fotograma a fotograma, deteniéndome en cada sombra, en cada destello extraño del pasillo. Al principio, nada. Una secuencia interminable de silencio y penumbra. Y de pronto, en un segundo mal iluminado, casi imperceptible, apareció una imagen que me hizo retroceder en la silla. Una mano. Una mano masculina. Huesuda, de uñas sucias, agarrando el pomo por dentro. No pertenecía a María. No pertenecía a ningún vecino. Era la mano de alguien que llevaba tiempo sin ver la luz del día. Me quedé observándola largo rato. No tenía sentido. No quería tenerlo. Esa misma noche fingí acostarme temprano. Dejé la lámpara encendida, como hago cuando quiero que María piense que estoy leyendo. Pero en cuanto escuché su respiración tranquila, bajé la intensidad del volumen del móvil y me quedé quieto, esperando. A las 3:20, un sonido me sacó del sopor, la puerta del cuarto de Álvaro abriéndose con extrema lentitud. No fue un crujido, sino un susurro de madera cansada. Subí en silencio, apoyándome en la pared para evitar que las escaleras del segundo piso protestaran como siempre. En el pasillo me encontré a María. Estaba de pie, en camisón, con los ojos rojos y los hombros hundidos. Lloraba sin lágrimas, como lloran los que ya no tienen fuerza ni para eso. No entres, Luis, prométemelo. Su voz se quebró en la última sílaba. ¿Quién está dentro? ¿Quién? Pregunté, sintiendo mi pulso en la garganta. Ella bajó la mirada. Y entonces ocurrió algo que recordaré mientras viva. María dijo un nombre que no había pronunciado en 3 años. Un nombre que creí sepultado bajo tierra y silencio. Álvaro. Me quedé helado. Quise gritar, quise sacudirla, quise obligarla a despertar de aquella idea imposible, pero no hice nada. Solo la miré, sintiendo cómo el mundo se volvía más pequeño, más frío, más frágil. Y en ese instante, desde dentro del cuarto, un golpe seco sacudió la pared. Luego otro. Y después, la voz. Una voz masculina. Joven. Clara. Mamá, dile a papá que no entre. El corazón me dio un vuelco. No era un lamento. No era un ruido confuso. Era una frase articulada, pronunciada con la cadencia exacta de alguien que sabe a quién se dirige. El silencio que siguió pesó como un castigo. Ni María ni yo nos movimos. Yo respiraba con dificultad. Ella apenas respiraba. Era imposible. Y sin embargo, ahí estaba. Una voz que no debería existir. Una presencia que no podía ser real. Pero aquella noche comprendí que la realidad no siempre admite nuestras reglas. Y que, fuese quien fuese el que hablaba al otro lado de esa puerta, llevaba demasiado tiempo ocupando un lugar que nunca debió volver a abrirse. Y lo peor, es que parecía conocerme. Demasiado bien. A la mañana siguiente, María no desayunó. Se quedó sentada en la mesa,
con las manos alrededor de la taza fría, mirando un punto fijo en la pared, como si esperara a que algo, o alguien, apareciera desde allí. Le pregunté 2 veces si quería que llamara al médico. No contestó. Cuando por fin levantó la mirada, supe que estaba a punto de decir algo que llevaba demasiado tiempo guardándose. Luis, no pude aceptarlo. Eso fue lo primero. Un hilo de voz. La muerte de Álvaro, no pude. Dejó caer la servilleta y me contó la historia con esa mezcla de culpa y alivio que solo aparece cuando uno ha agotado todas las mentiras. Recordé perfectamente aquel año. 2020. El informe policial, las llamadas, la noche eterna en el hospital. Hipotermia, dijeron. Una palabra seca, técnica, incapaz de describir lo que sentimos al verlo allí, quieto, más joven que nunca. María nunca creyó esa versión. Yo, acepté lo que pude para seguir respirando. 3 meses después del entierro, dijo ella, llamaron a nuestra puerta. Un joven delgado, desorientado, con la ropa sucia y la mirada perdida. Se presentó como Iván. Dijo que no recordaba nada, Luis. Nada de su vida, ni de dónde venía. Yo escuchaba sin moverme. María respiraba entrecortado, como quien revive un incendio. Le dio de comer. Le dejó ducharse. Le prestó ropa vieja de Álvaro que aún guardaba en una caja del armario. Solo quería ayudarle, murmuró. Pero una noche, mientras ella le servía un plato en el cuarto de Álvaro, el muchacho dejó de mirar el suelo y fijó los ojos en las paredes llenas de pósters, en la cama, en el escritorio con los apuntes. Y dijo: «Este cuarto es mío, ¿verdad?». María se llevó la mano a la boca al recordarlo. Yo quedé inmóvil. No era él, lo sé. No físicamente. Pero se tocó el pecho. Había algo. Algo suyo. Un delirio nacido del dolor. Era la explicación más lógica. Pero entonces, ¿cómo justificar lo que vino después? Iván empezó a quedarse cada vez más tiempo en esa habitación. Dejó de salir a la calle. Dejó de hablar de sí mismo. Dejó, incluso, de responder cuando lo llamaban por su nombre. Me llamaba mamá algunas noches, susurró María. Su voz. Luis, era tan parecida. Sentí una punzada en el estómago. No de miedo. De algo peor, la idea de que mi mujer había estado viviendo con esa ilusión 3 años, sola, escondida, alimentando a un desconocido que se aferraba a nuestra vida como si fuese la suya. ¿Por qué no me lo contaste?, logré preguntar. Porque no habrías querido creerme. Porque habría perdido a Álvaro, otra vez. Me pasé las manos por la cara. No sabía que me dolía más, su engaño o el sufrimiento que la había llevado hasta allí. Pero ahora, Luis, ahora es distinto. María bajó la voz. Iván ya no es el mismo. No sao. No duerme. Apenas come. Y cada noche me llama desde la oscuridad. La casa estaba en silencio, pero al escucharla sentí un eco lejano, como si las escaleras hubieran crujido solas. ¿Qué te dice?, pregunté. María fijó los ojos en la puerta del pasillo, como si esperara verlo aparecer. Me dice: «Mamá, no abras la ventana». Tragó saliva. Exactamente igual que aquella voz que oíste tú. Y por primera vez en muchos años, comprendí que había secretos demasiado pesados incluso para una casa antigua como la nuestra. Y que ya no estaban solo dentro de María. Estaban dentro de nuestra vida entera, esperando a ser enfrentados. Aquella noche, después de lo que me confesó María, intenté mantenerme despierto en el sillón del salón, con la lámpara tenue encendida y el televisor sin sonido, solo para tener la sensación de que no estaba solo en la casa. Aún así, hacia las 2:30 empecé a cabecear. A las 3 menos cuarto escuché los pasos. Pasos lentos, arrastrados, que venían del segundo piso.
No eran los de María. Yo conocía la cadencia de su andar incluso en la oscuridad. Aquellos pasos tenían peso. Uno que no asocié a ningún recuerdo. Subí despacio, con la mano apoyada en la pared. La puerta del cuarto de Álvaro estaba entornada, un detalle que me heló la sangre. María siempre la cerraba con llave. Siempre. Empujé con suavidad. La habitación olía a polvo húmedo, a ropa sin ventilar, a noche sin descanso. La cortina estaba corrida y la lámpara del escritorio apagada, pero la luz del pasillo permitía distinguir las formas. Iván estaba de pie frente al escritorio. Llevaba la chaqueta azul de Álvaro, esa que yo mismo había comprado en una tienda del casco viejo. Le quedaba grande, como si se hubiese encogido dentro de ella. Estaba inmóvil, contemplando los apuntes amarillentos, las fotos antiguas apoyadas en la estantería. Cuando giró la cabeza hacia mí, supe al instante que no era Álvaro. No solo por el rostro, más afilado, más pálido, sino por los ojos. Esos ojos no pertenecían a un muchacho de veintitantos. No pertenecían a nadie que viviese en paz. Estaban vacíos. Sin luz. Sin historia. «Usted es Luis, ¿verdad?», preguntó, sin pestañear. La voz era joven, pero tenía una cadencia extraña, como si imitara una manera de hablar que no le era propia. «¿Quién eres tú?», logré decir. Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. Él ladeó la cabeza, estudiándome, como un niño que intenta reconocer una figura familiar en una fotografía. «Ella dice que soy quien usted perdió». El estómago se me encogió. No supe si por rabia, por miedo o por una mezcla de ambos. María apareció detrás de mí, descalza, con el rostro desencajado. «No le hables así, Iván, por favor». Él no apartó los ojos de mí. «No soy Iván», murmuró. Lo dijo sin levantar la voz, pero allí dentro sonó como un golpe. Alzó la mano hacia mi cara, despacio, como si quisiera tocarme para asegurarse de algo. Instintivamente retrocedí un paso. No fue valentía. Fue puro instinto animal. La expresión de María cambió de golpe. No era miedo. Era tristeza. Una tristeza vieja, resignada, como si supiera que aquel instante marcaría un antes y un después. «Luis, perdóname». No sabía cómo detenerlo. Las luces del pasillo parpadearon, un destello breve que recorrió el marco de la puerta como un escalofrío. Una corriente fría entró en la habitación, moviendo la cortina y erizando los folios sobre el escritorio. Iván, o quien fuera, dio un paso hacia mí. Uno solo. Pero en ese gesto había algo que no supe nombrar, una certeza oscura, un reconocimiento imposible. Y en ese segundo, lo entendí. No venía hacia mí para hacerme daño. Venía para que yo viera algo. Algo que María había intentado ocultar durante 3 años. Algo que, fuera lo que fuese, estaba a punto de mostrarse sin vuelta atrás. A veces pienso que aquella noche no terminó, que sigo atrapado en ese pasillo estrecho, con la luz parpadeando y el frío subiendo por las escaleras como un aviso antiguo. Pero las horas pasaron, aunque no sabría decir cómo. Recuerdo un golpe. Un portazo. La voz de María gritando mi nombre. Y después, un silencio tan profundo que parecía tragarse la casa entera. Cuando llegó la policía, llamada por algún vecino que escuchó ruidos en el jardín, encontraron a un hombre desorientado entre los arbustos del patio trasero. Temblaba, cubierto de tierra. No sabía decir quién era, ni cómo había llegado allí. Lo subieron a una ambulancia sin oponer resistencia. A Iván no lo encontraron. O, al menos, no encontraron a nadie que respondiera a ese nombre. Ninguna huella en la ventana. Ningún rastro dentro del cuarto. Ni siquiera señales de que hubiera vivido allí más de unas horas. Parecía imposible.
Pero los agentes se limitaron a llenar formularios, a repetir que debía haber sufrido un episodio traumático y a aconsejarme que revisara puertas y ventanas. María no estaba en condiciones de hablar. La ingresaron esa misma madrugada en un hospital de Toledo, agotada, febril, atrapada en un punto entre la lucidez y el delirio. Cuando la visité al día siguiente, apenas podía mantener los ojos abiertos. No era él, murmuraba cada vez que se despertaba. Pero tampoco era un desconocido. Yo intenté convencerme de la versión más razonable. Iván, si ese era realmente su nombre, era un muchacho perdido, marcado por quién sabe qué desgracia, que encontró en nuestra casa comida, refugio y un lugar donde esconderse de sí mismo. Su parecido con Álvaro había sido una coincidencia cruel. Sus frases, un eco aprendido. Sus silencios, síntomas de un daño anterior. Lo intenté. Pero cada noche, al cerrar los ojos, vuelvo a ese instante en el que la puerta tembló bajo mi mano y escuché, claro como entonces, esa voz que no debería existir. Papá, no entres. No sé qué me inquieta más. Que la voz fuera un producto de mi miedo. O que no lo fuera. He vuelto a dejar el cuarto de Álvaro tal como estaba. No he tocado nada. Ni la chaqueta, ni los apuntes, ni la ventana que sigue dando al jardincillo donde encontraron al muchacho esa noche. La casa está en silencio ahora. María duerme en el hospital casi todo el día. A veces, cuando vuelvo solo por la tarde, abro el balcón y dejo que entre el aire frío de Toledo, ese que huele a piedra vieja y a algo que pasa el tiempo sin prisa. Me preparo un café, lo dejo sobre la mesa y me quedo quieto, escuchando. No espero oír la voz. Tampoco deseo que vuelva. Pero hay noches en las que el silencio pesa tanto, tanto, que me sorprendo deseando, aunque sea por un segundo, que alguien pronuncie mi nombre desde el piso de arriba. Solo para saber que aún queda algo por comprender. Solo para no sentir que la casa, y lo que fuimos, se va apagando. Y entonces me acerco a la ventana. Abro un poco la persiana. Respiro hondo. La madrugada avanza lenta sobre Toledo, y un rayo pálido ilumina el patio, devolviéndome una calma que no esperaba. Una calma sencilla. Desnuda. Suficiente para seguir viviendo. Y por primera vez en mucho tiempo, me siento en la cocina, con mi taza caliente entre las manos, y dejo que el amanecer haga su trabajo. Recordarme que, pese a todo, sigo aquí.